Doctor, ¿nos podría decir al tema referente a la inseguridad que se está viviendo en el Estado? Bueno, mira, lo que te puedo comentar es que el día de ayer, a las 4 de la tarde, recibimos al secretario Mauricio Delmar. Él es el secretario de Seguridad Pública del Estado y bueno, pues le hicimos varias observaciones a tipo de reclamo en relación con los hechos que hemos vivido en las últimas semanas, en las últimas circunstancias de que se han visto pues hechos lamentables, delitos de alto impacto como homicidios y ejecuciones, y le cuestionamos sobre cuáles eran las estrategias que ellos están trabajando para reducir y proteger a la ciudadanía de actos delictivos, ¿no? En este contexto fue muy abierto, muy receptivo a nuestras observaciones y nos informó de acciones inmediatas que van a ejecutar en las próximas semanas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que incluye, entre otros, la construcción de arcos de seguridad, que incluye la adquisición de más patrullas y equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública, así como también la contratación de nuevo personal, más elementos para la policía, y el incremento en la capacitación de los mismos policías en nuevos sistemas de justicia penal, que incluye lo que es los cursos de primer respondiente y cadena de custodia. También mencionaba de mejorar la coordinación con las policías estatales de las entidades federativas vecinas. Ya han comenzado con organizarse y mantener una comunicación permanente con los policías estatales de Puebla, Estado de México y Querétaro. Nos comentaba también que se están realizando ya reuniones. El viernes pasado tuve una reunión con los representantes de los bancos que operan en la ciudad de Pachuca y en el estado de Hidalgo, con la finalidad de coordinar acciones efectivas de prevención del delito en perjuicio de cuentavientes o personas que acuden a las instituciones bancarias o cajeros automáticos a retirar efectivo, y coordinar las acciones, mejorar la comunicación con los funcionarios bancarios, que permita precisamente garantizar la integridad tanto física como patrimonial de los derechohabientes. Y en este contexto pues anunció ese tipo de medidas. Se comprometió también a mantener una comunicación permanente con el Congreso del Estado, ofreció volver a visitarnos en próximas fechas. Por parte de nosotros pues le pedimos que contemplara este tipo de acciones el impacto presupuestal para que dentro del presupuesto de egresos el Congreso del Estado pues prevenga las participaciones necesarias para tal efecto, y pues bueno, también pues ser gestores en mejorar el trabajo constante de la Secretaría de Seguridad Pública. También en este sentido ha existido un problema que es precisamente el de la jurisdicción, donde a veces los policías municipales o estatales no saben dónde está su jurisdicción en cuanto a los casos, ¿no? Si es un delito o una falta administrativa que le corresponde al municipio, si le corresponde al Estado. También se les está capacitando en ello, o a veces a conveniencia los policías estatales le dan la bolita a los municipales y viceversa. O sea, también esa capacitación es necesaria, ¿no? Mira, en todos los aspectos, el arranque del nuevo sistema de justicia penal tiene que ver mucho con los operadores. Yo siempre voy a ser un defensor del nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial, porque es un sistema penal que incorpora un criterio garantista, es decir, protector de los derechos humanos de la víctima y también, en este caso, del imputado. Esto nos permite entrar al nuevo sistema acorde a un Estado democrático, donde todas las audiencias que se lleven a cabo son públicas, incluso pueden entrar medios de comunicación a efecto de revisar cuál es la actuación del órgano jurisdiccional, cómo trabaja el Ministerio Público, cómo hace su trabajo la defensa, y que podamos nosotros mantener en una caja de cristal al sistema judicial penal del Estado mexicano. En este contexto, lo que ha faltado y que queremos mejorar los resultados y que nos ofrezcan mejores resultados es la capacitación de los policías y de los operadores principales de lo que es el trío investigador, es decir, policías,
peritos y Ministerio Público, que son los aspectos primordiales para poder integrar una carpeta de investigación con todos los elementos adecuados, suficientes, para que a su vez el juez de control sustente y fundamente una vinculación a proceso y la adecuada aplicación de medidas cautelares, como lo señala el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que se garanticen tres aspectos fundamentales: la asistencia del imputado al proceso, el curso adecuado y verificable de la investigación, así como la reparación del daño que se haya ocasionado por el hecho que la ley califique como delito. Estos tres aspectos son los principales del nuevo sistema de justicia penal y deben quedar completamente garantizados desde la audiencia inicial o desde incluso la denuncia o presentación de la querella por parte de la víctima o afectado por un delito. Las acusaciones de oficio, ¿cómo se van a llevar a cabo? Sí, claro, ¿no? O sea, a ver, hay delitos que por su naturaleza la misma ley señala que deben perseguirse de oficio, y otros que requieren una denuncia o querella o requisito equiparable. En este contexto todavía sigue funcionando ese sistema, toda vez de que pues obviamente no se puede detener a una persona si no hay una denuncia previa o acusación o imputación previa. Es muy importante aquí recordar que pues este nuevo sistema de justicia penal obliga al Ministerio Público y a las policías a investigar y no a sacar culpables de a ver dónde lo encuentro, para efecto de ahorrarme el trabajo que yo tengo que hacer, de que es investigar e integrar adecuadamente una carpeta de investigación. Aquí es donde todavía tenemos el problema. Tenemos que consolidar el nuevo sistema de justicia penal en base al trabajo que tienen que realizar los policías, los peritos y el Ministerio Público, este último como rector de todo el proceso de investigación. De esta manera, pues obviamente, el otro aspecto es que las audiencias son públicas, entonces todo ciudadano que tenga interés puede verificar cómo está funcionando el sistema judicial procesal penal y verificar adecuadamente si hay algún tipo de acto de corrupción. Aquí en este contexto te comento que pues, la corrupción se da en todas las áreas, o sea, pudiera darse. Entonces, una de las cosas que nos puede dar más confianza es que este sistema es abierto a la ciudadanía, a audiencias públicas, a audiencias orales, en donde cualquiera puede presenciar cómo se lleva a cabo el debate sobre las acusaciones, sobre la defensa, y que esto, bueno, pues obviamente nos garantiza a todos que debe de aplicar adecuadamente. Yo entiendo, y hemos visto varios letreros en varias colonias, tanto de Minera La Reforma como en Paso Yucan, donde los vecinos se desesperan y anuncian a los delincuentes que si los agarran no los van a entregar a las autoridades. Yo hago una invitación respetuosa y también entiendo su desesperación, porque hay una frustración inicial, el que veamos que un delincuente que se le acusa de un robo a casa habitación o un robo a un automóvil y que en ese momento se le detiene, como se le conoce comúnmente, en flagrancia, y que la autoridad posteriormente lo libere, pensamos que hay una impunidad abierta del sistema, y esto no es así. Las autoridades judiciales, como el Ministerio Público, deben de explicar claramente los términos en los que se está procediendo contra esa persona. El artículo 19 constitucional habla de un catálogo de prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión preventiva obligatoria, pero las medidas cautelares son 14 en el catálogo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, si por ejemplo en un robo a casa habitación no hubo violencia, solamente se le detiene al imputado en el momento de estar cometiendo el delito, sustrayendo objetos de una casa habitación, en ese momento el juez de control, cuando se le pone a su disposición y el Ministerio Público solicita su vinculación a proceso, solicitando además la aplicación de medidas cautelares, el juez debe valorar varios aspectos. Uno de ellos es la seguridad de las personas, o sea, de las víctimas o de los testigos que intervinieron en ese hecho. Otra de las cosas es el peligro inminente de sustraerse de la justicia de la persona imputada. Si es una persona, por ejemplo, que comete el delito en Mineral de la Reforma y tiene su domicilio en el Estado de México, es absolutamente razonable que va a sustraerse de la acción de la justicia y que incluso puede convertirse en un peligro para la víctima, en este caso de las personas que fueron afectados o quienes lo presentaron ante el Ministerio Público. Son aspectos que invitamos
y que debemos valorar y revisar a los jueces y exigirle a los jueces también que apliquen los criterios de peligrosidad. Ellos se tienen que fundamentar en un informe que la unidad de medidas cautelares le van a proporcionar al juez de control a efecto de determinar cuál es la medida cautelar más idónea, garantizando desde luego en todo momento el adecuado curso de la investigación y del proceso, así como la seguridad de las víctimas y de los testigos que intervinieron. Por eso es que el proceso es abierto. Y también es factible pues exigirle que si el Ministerio Público y los policías hicieron correctamente su trabajo, pues el juez de control está obligado también a proteger a la ciudadanía y a proteger a las víctimas. Ahora, ¿cómo convencer a la ciudadanía de que realmente está garantizada su seguridad después de la detención de un delincuente? Es decir, que tenga la seguridad la víctima de que no va a ser nuevamente víctima ahora de represalias por parte de quienes está acusando. Mira, primero que nada tenemos que fomentar la cultura de la denuncia. Es decir, las víctimas de un delito deben de sentirse con la confianza de denunciar al imputado o denunciar un delito para el efecto de que pueda proseguirse. Segunda, las autoridades encargadas de operar el nuevo sistema procesal judicial, que en este caso es las policías, el Ministerio Público, los peritos, y posteriormente en su etapa judicial el juez de control o el tribunal de alzada o el tribunal de apelaciones, deben de darle esta confianza a la ciudadanía. Las audiencias son públicas y abiertas. La invitación es que las personas afectadas por un delito o quienes estén vinculadas al testimonio de un hecho que la ley señala como delito, deben de estar presentes en las audiencias para verificar que no haya ninguna posibilidad de cometerse actos de corrupción. Es importante que todos los actores políticos generemos esa confianza en la ciudadanía. Por eso el día de ayer comentaba yo con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo la importancia de acercarse y difundir correctamente la forma como funciona el nuevo sistema de justicia penal. Si bien es cierto, la ley es perfectible, se pueden hacer reformas, se puede mejorar, sí, pero no podemos retroceder. El anterior sistema de justicia era un sistema cerrado, escrito, que no permitía la asistencia del público más que limitadamente a las audiencias y no sabíamos lo que ocurría atrás de las actuaciones judiciales o del Ministerio Público. Hoy estas actuaciones son públicas, hoy está al escrutinio de la sociedad o de los medios de comunicación cómo trabaja un Ministerio Público, cómo integra su carpeta de investigación, cómo integra también el trabajo del juez de control, y entonces está al escrutinio de todos ver quién falló. Si falló el policía porque no hizo una adecuada intervención como primer respondiente o no llevó a cabo correctamente la cadena de custodia o el Ministerio Público no integró correctamente una carpeta de investigación, también se puede denunciar y estas personas, estos servidores públicos, también pueden incurrir en delitos contra la administración de justicia. Los elementos de las corporaciones policíacas realmente son detectives, son investigadores. Son parte de la capacitación que ellos están llevando. Los policías también tienen que ser investigadores, también tienen que capacitarse e integrar, apoyar correctamente al Ministerio Público a través de ¿cómo? Pues las entrevistas a los testigos, identificar a los posibles testigos que hayan observado el hecho que la ley señala como delito, a efecto de estar en posibilidades de sustentar una acusación ante el juez de control y que se haga justicia correctamente, que la víctima o ofendido por un delito reciba la atención correspondiente a través de una ayuda psicológica, una asesoría jurídica o incluso, si lo requiere, por prioridad, una atención médica inmediata al hecho que haya dañado sus derechos o su integridad física. Ahora, ¿hay capacitación en este sentido a las organizaciones o a las corporaciones afines y como Cruz Roja, bueno, los que son del sector salud, bomberos, que a veces tienen que acudir a donde se suscitó un delito, pero que llegó a situaciones más complicadas? Según nos informa el secretario de Seguridad Pública, se ha dado capacitación a bomberos y personal de servicios de emergencia. En una escena del crimen, lo primero que se prioriza es la vida. Si hay riesgo
de vida de una víctima, pues lo que es la preservación del material probatorio pasa a segundo término. Lo que es prioridad es salvar una vida. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, el personal de servicios de emergencia tiene que alterar la escena del crimen para salvar una vida, pues la vida es lo primero. O sea, si no hay vidas que salvar es otra situación. Entonces se tiene que preservar correctamente el escenario del crimen y obviamente pues preservar todo el material probatorio que se requiera para la vinculación del proceso. Ahora, el resguardo precisamente de los escenarios de crimen, ¿se lleva realmente a cabo? Bueno, estas son situaciones que hasta ahorita pues, se ha visto que se está avanzando. Según el secretario de Seguridad Pública, nos informaba el día de ayer que más del 85% del personal de la Secretaría de Seguridad Pública está capacitado y entrenado en lo que se le llama como primer respondiente y custodia, la cadena de custodia de todas las evidencias relacionadas con un hecho que la ley señala como delito, lo cual considero que es un gran avance. Hemos estado avanzando bastante en la implementación, necesitamos resultados mucho mejores todavía, hay muchas áreas de oportunidad todavía por mejorar, pero bueno, pues creo que vamos avanzando. Entonces lo que le decíamos al secretario es que pues se tiene que prever los costos presupuestales a este tipo de situaciones y que bueno, pues se tenga la comunicación con el Congreso del Estado para podérsele apoyar a las corporaciones policíacas y que se mejoren sus presupuestos, es decir, con la contratación de más personal, mejor equipamiento, mejorar su armamento, su adiestramiento en materia de conocimiento del manejo de escenas de crimen y también de derechos humanos de víctimas y de imputados, que pueda suscitarse en la calle o en cualquier escenario. Se ha hablado mucho también en cuanto a las detenciones de los imputados o de los posibles probables responsables de un delito, del abuso de autoridad. El abuso de autoridad por parte de los policías. Incluso se habló en un tiempo de que se iba a establecer ya como obligatorio el Código Miranda para eliminar esa parte que es el abuso de autoridad. Dos aspectos que ellos nos ofrecen es la incorporación, en primera, de las próximas semanas, en breve, nos ofrecen ellos que entrará en funcionamiento en todo el estado un conjunto de 10,000 cámaras de videovigilancia, que a su vez también nos comenta que ya están capacitando al personal para el manejo y administración de la información que recaben estos sistemas de videovigilancia, pero también nos comentan que otra de las estrategias es la incorporación de cámaras de videovigilancia en las patrullas, a efecto de documentar la forma como actúan los policías y evitar precisamente, según decía él, pues otras situaciones contrarias al derecho. De esta manera se estará documentando si hay abusos policiales o no los hay, o si el trabajo de los policías está adecuado conforme a los protocolos que marcan precisamente los derechos humanos o los derechos que garantiza la Constitución. Finalmente, diputado, todas estas acciones realmente disminuirán la inseguridad y también generará verdadera confianza de la ciudadanía en las instituciones. Pues esos son dos de los objetivos que acabas de mencionar que se busca, hacer mucho más eficiente la prevención y la sanción de cualquier hecho que la ley señale como delito, y otro de los objetivos esenciales y urgentes pues es recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Hay muchas personas que no acuden al Ministerio Público para denunciar un delito porque no tienen la confianza en las instituciones, porque piensan que va a haber impunidad, porque creen que no se va a actuar. Aquí lo que sigue es pedirle al Procurador General de Justicia que se implementen estrategias, que se implementen los recursos necesarios para atender correctamente a las víctimas de un delito. ¿Algo más quieres agregar, Tincha? No, pues mire, sobre todo insistir a la población que tengamos confianza en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial. Es un sistema garantista muy bueno, que ha funcionado en otros países y que aquí puede ayudar a reducir la corrupción, puede ayudar a combatir eficazmente la delincuencia y también a evitar que inocentes ingresen a las cárceles sin que lo merezcan. Gracias. Última pregunta. Se habla de una capacitación, se hablan de videocámaras de vigilancia en diferentes partes del estado y de los municipios. ¿Y por qué no instalarla en los centros de galeras o de retención?
donde muchas veces los detenidos se quejan de ser torturados para que se declaren culpables de algún acto ilícito. Todos esos aspectos se están considerando. Incluso les mencionamos la importancia que en los centros de detención exista documentación en video sobre la forma en cómo se trabaja en estos centros de detención. Esta es otra de las partes que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya les ha hecho la observación y les ha pedido que se trabaje en ese sentido. Vamos a estar muy vigilantes, vamos a estar muy atentos. Ellos mencionan que recibieron una Secretaría de Seguridad Pública de la anterior administración de Francisco Olvera sumamente deprimente, muy malos resultados, en muy malas condiciones, tanto instalaciones como en la capacitación del personal, tanto equipamiento con vehículos en muy malas condiciones. En general recibieron una secretaría muy mal. Ahorita lo que ellos están haciendo pues es precisamente recuperar la operatividad, restablecer la eficacia de la secretaría y mejorar la coordinación a través del mando coordinado con las policías municipales para efecto de que ambas instancias se complementen para que se construya una eficaz respuesta a la población en casos de la comisión de un delito. No, hay otra pregunta que a la ciudadanía la queja mucho, cuando hay un señalamiento. Hoy se guardó el derecho de presunción cuando hay un imputado, pero ¿por qué no hacer también el derecho de presunción de la víctima? Porque muchos llegan a decirse víctimas, iniciar una carta de investigación en contra de un tercero, o a veces por represalia, y ya es la víctima y todas las garantías son de la víctima. ¿Por qué no también guardar el derecho de presunción como presunta víctima como el presunto responsable? Hay una ley incluso en el estado de Hidalgo que se refiere a la ley de la protección de las víctimas y a nivel federal. Hay tratados internacionales donde se establecen todos los derechos de la víctima. Este nuevo sistema parte de la igualdad precisamente de todas de las partes que concurren en un proceso penal. Y como partes entendemos la víctima y el imputado, o a quien se le atribuye la comisión del delito. En esta igualdad de partes, ambos tienen los mismos derechos. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. Es más, ninguna de las partes puede platicar con el juez sin que la otra esté presente. Ninguna de las partes puede ofrecer una prueba en la que pueda considerarse una desigualdad del sistema probatorio. Si uno ofrece una pericial, el órgano judicial está obligado a apoyar a la otra parte a que se desahogue una prueba pericial en las mismas condiciones que ofreció la otra parte. Entonces, aquí lo que te puedo decir es que el nuevo sistema de justicia penal es un avance significativo en un Estado democrático que aplica precisamente a evitar detenciones arbitrarias, a evitar la invención de supuestos imputados y que se obligue al Ministerio Público a hacer su trabajo, que es investigar, proteger a las víctimas y asesorar a las víctimas de un delito. Y si en caso que la presunta víctima fuese quien fabrica el presunto delito para un imputado, ¿cómo se resguardan los derechos del presunto? Bueno, ahí el imputado tiene el derecho a iniciar una querella precisamente por difamación o calumnia, que es una de las circunstancias que se maneja, o incluso por delitos procesales en contra de la Administración de Justicia, si estuvo involucrado algún servidor público. Aquí, porque pudiera ser que algún Ministerio Público le apoye a la integración incorrecta de una carpeta de investigación que no se sustenta en un material probatorio suficiente. Ambas partes tienen varias vías legales para establecer una igualdad. Aquí lo importante es que yo invito a la población a asesorarse a través de la Defensoría Pública o un defensor particular para que accedan al conocimiento pleno de sus derechos y a las acciones o vías legales que tiene el nuevo sistema en su beneficio. Víctor, hoy en día en el Estado se vive una ley de protección de los derechos de la mujer. Todo está correcto. Pero ¿dónde queda la igualdad de género que tanto han pregonado? Al nada más fijarle una área específica para defender a la mujer, dejando en detención al hombre. ¿A dónde está la igualdad de género que se maneja? Bueno, la igualdad de género persiste. Lo que hemos visto a través de instituciones de protección de los derechos de la mujer o situaciones legales, las conocemos como acciones afirmativas. Las acciones afirmativas se han creado a través de tratados internacionales con la finalidad de combatir la desigualdad que la misma naturaleza le da a la mujer, es decir, tiene menos fuerza, hay una menos consideración social a sus derechos por cultura ancestral en las comunidades rurales o incluso en la cultura mexicana, donde se relega
a la mujer a otros aspectos pues que no son prioritarios, por ejemplo las actividades económicas, o incluso sufren de discriminación laboral al recibir menos salarios, o incluso en un proceso penal pues tienden a ser menospreciadas o minimizadas por ministerios públicos, o se ha visto doble victimización por parte de los primeros respondientes de una policía. Entonces lo que se busca a través de las instituciones que se han creado de protección de los derechos de la mujer es precisamente construir acciones afirmativas que legalmente le den a la mujer pues mayores herramientas de protección a sus derechos. Esto no quiere decir que se afecte el derecho de defensa tratándose de imputados del sexo masculino. Hay un derecho a defensa que no puede ser violentado y que tiene que ser respetado tanto por el Ministerio Público como por los jueces de control. Bueno, nada más una última pregunta, diputado. En tu opinión, ¿fue un acierto o un error que separaran de la Procuraduría General de Justicia a la policía, ahora policía investigadora, y la pusieran al mando de la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, yo creo que es un acierto. Mira, se debe de tener controles eficientes. Mira, actualmente las técnicas de investigación están clasificadas de dos maneras. Una, técnicas de investigación que están bajo control judicial y técnicas de investigación que no requieren un control judicial. Te pongo un ejemplo. El cateo. El cateo en domicilio es una técnica de investigación que está sujeta a control judicial, que para que un policía pueda ingresar a un domicilio sin que exista una justificante, es decir, sin que haya un delito o alguna situación que lo amerite, conforme lo señala el 25 del Código Penal, requiere una orden de cateo. Y esa orden de cateo únicamente la puede expedir un juez de control. Ese juez de control va a valorar la solicitud y los elementos que la autoridad administrativa le provea para poder autorizar ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay otro tipo de investigaciones que no requieren autorización de un juez de control, como por ejemplo la revisión de un vehículo en la vía pública. El revisar un vehículo en la vía pública no requiere una autorización de un juez de control, solamente basta con que lo justifique la autoridad administrativa por alguna situación. Puede revisar un vehículo automotor en la vía pública y en circulación sin ningún problema y sin ningún arresto. Otros derechos, como afectar el derecho de propiedad o el libre tránsito de las personas. Se habla de una orden de cateo para un trabajo de investigación. ¿Qué tiempo tarda en que se otorguen esas órdenes de cateo? Bueno, mira, ahorita las estadísticas nos mencionan que a partir de que ingresa la solicitud del Ministerio Público para pedir a un juez de control una orden de cateo, están tardando entre 2 a 6 días hábiles más o menos la expedición de la misma, en promedio. Digo, hay jueces que es mucho más rápido. El delictuoso la requiere de inmediato. Eso ya es una situación. Los hechos que requieren atención inmediata de la autoridad son aquellos que se clasifican como delitos de flagrancia. Esa es otra situación que ya está contemplada en el artículo 16 constitucional, que es cuando se sorprende a una persona en el momento mismo en que comete un delito. O, si no es así, se le persigue de manera permanente, sin ninguna suspensión en la persecución, y se logra su detención. Pudiera ser que aquí, por ejemplo, en la huida, la persona que se le sorprendió cometiendo un delito ingrese a un domicilio particular. Ahí puede haber una justificación de forma inmediata por parte de la autoridad, en donde, pues, mediando la urgencia de la misma y la flagrancia que ya que quede debidamente demostrada, puede en ese momento ingresar a un domicilio para detener e incluso hasta para salvaguardar la seguridad de los ocupantes de ese domicilio, que es una parte de las justificaciones que tiene el artículo 25 del Código Penal de Hidalgo para que no se constituya un delito de, por ejemplo, en este caso, allanamiento de morada. Si, por ejemplo, el policía en persecución sin suspensión de un imputado tiene que ingresar a un domicilio, pues también eso sería
suficiente para que incluso los que ocupan la casa pudieran autorizar el ingreso del mismo, porque está ingresando una persona que no vive ahí. Ahora, si suponemos que incluso la persona imputada por el delito ingresa a un domicilio que es suyo, del mismo, también está justificada la actuación de los policías porque están en el derecho de flagrancia. Entonces, sería legal la detención y el ingreso a ese domicilio. Gracias, ¿todo algo que hacer? No, nada más, muchas gracias a ustedes. Nadie. Al contrario.